Bien, buenas, esperamos que se encuentren bien. El día de hoy estaremos hablando acerca de la proteómica. Desde hace varios años ya se había descubierto lo que fue el genoma humano y eso fue a través de lo que es la genómica. Pero esto solamente se basó en los genes y en las cadenas de ADN, no mucho más allá en la conformación de los aminoácidos y proteínas que conformaban esos genes. Entonces, el día de hoy Anthony Salvador, Arielis Martínez, Ellen Peralta y Marian González les estaremos hablando acerca de lo que es la proteómica. Esto que se basa en lo que es específicamente las proteínas. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre algunos conceptos básicos en proteómica, como es las proteínas, que son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Son muy diversas y son esenciales para la vida. La mayoría de las proteínas desempeñan más de una función. Tenemos proteoma, un conjunto completo de proteínas que en un organismo o sistema produce o modifica. Tenemos otras también como son la genómica, que es el campo de la biología que se centra en el estudio de todo el ADN de su organismo, es decir, su genoma. Esa tarea incluye identificar y caracterizar todos los genes y elementos funcionales del genoma de un organismo, así como la forma de que interactúan entre sí. También tenemos lo que es la bioquímica, que esta se encarga también de estudiar la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y los ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en la célula, y las relaciones o las reacciones químicas que sufren estos compuestos que les permiten obtener energía y generar biomoléculas propias. Bien, pero ¿en qué consiste lo que es la proteómica? Según Williams, 2007, el término proteoma se refiere a todas las proteínas expresadas por un genoma. Si bien un genoma permanece sin cambios, en gran medida, las proteínas en cualquier célula, en particular, cambiarán drásticamente a medida que los genes se activan o se desactivan en respuestas al medio ambiente. Es decir, que la proteómica permite identificar, categorizar y clasificar las proteínas con respecto a su función y a las interacciones que establezcan ellas. De este modo podrá identificar cuáles son las redes funcionales que establecen cada proteína, es decir, cuáles son sus funciones y así la dinámica durante los procesos, ya sean fisiológicos o patológicos. Cabe destacar también que el proteoma de una célula va a variar. Puede variar según el estado en que se encuentre la célula, si se encuentra bajo una situación de estrés, bajo el efecto de algún medicamento o fármaco o bajo el efecto de una hormona. Es por eso que en cada momento y en cada tipo celular las proteínas serán expresadas de manera diferente. Por esta razón, la proteómica es un poco difícil en cuanto a su estudio, pero es útil para estudiar estas grandes diferencias. Bien, ahora vamos a ver algunos de los tipos de proteómica, como es la de expresión, que se encarga del estudio de la abundancia relativa de las proteínas y de sus modificaciones post-transcripcionales. Su función o su objetivo es la identificación y cuantificación relativa de las proteínas que sufren cambios estables o transitorios debido a las alteraciones en un estado fisiológico, patológico, pueden ser cambios en su entorno, el estrés o la administración de algunos tipos de drogas, entre otras. También tenemos lo que es la estructural, que consiste en la identificación de las proteínas que se expresan en una muestra biológica dada, es decir, comparan las estructuras de las proteínas y ayuda a identificar funciones de genes recién descubiertos. El análisis de la estructural también ayuda a comprender dónde se unen los fármacos a las proteínas y también muestran dónde interactúan las proteínas con cada uno. Y por último,
tenemos la proteómica funcional, que se encarga de la localización y distribución subcelular de proteínas y de las interacciones que se producen entre las proteínas y otras moléculas con el fin de determinar su función. Es decir, esta se centra más en el estudio de funciones específicas más que en el proteoma completo. Muy bien, aquí entonces tenemos lo que son las aplicaciones de la proteómica. Esa tiene diversas aplicaciones. En primer lugar tenemos la medicina personalizada. Aquí se pueden adaptar tratamientos de enfermedades, o sea, a cada paciente en función de su composición genética y epigenética. Como sabemos, a algunos pacientes no le funciona el mismo tratamiento que a otros. Por lo tanto, la medicina personalizada busca un tratamiento efectivo para cada tipo de personas. En el descubrimiento de biomarcadores, por ejemplo, la identificación de marcadores de proteína para, por ejemplo, diagnóstico y pronóstico de enfermedades y evaluar las respuestas de los pacientes a intervenciones terapéuticas. Luego tenemos el descubrimiento y desarrollo de fármacos, o sea, identificación de posibles dianas farmacológicas, examen de la farmacibilidad de dianas proteicas seleccionadas y también el desarrollo de fármacos dirigidos a dianas proteicas terapéuticas candidatas. Luego tenemos lo que es la biología de sistemas. Aquí las investigaciones de todo el sistema de las vías de la enfermedad e interacciones huésped patógeno para identificar posibles biomarcadores y dianas terapéuticas. Investigaciones de todo el sistema de acción de la droga, la toxicidad, la resistencia y su eficacia. Luego tenemos lo que es la agricultura y sí, la proteómica también se aplica en lo que es la agricultura, ya que hay investigaciones de interacciones planta-patógeno e ingeniería de cultivos para aumentar la resiliencia y, por ejemplo, en casos de inundación, sequía y otras tensiones ambientales. Luego tenemos la ciencia de los alimentos. Aquí se da el control de calidad y seguridad alimenticia, detección de alérgenos y mejora del valor nutricional de lo que son los alimentos. Muy bien, la proteómica supone una gran innovación y desarrollo en lo que es la biotecnología y la ciencia en general. La proteómica hace una contribución clave en el desarrollo de la genómica funcional, puesto que buscamos lo que es la estructura y cuantificamos el número de proteínas que hay en estas moléculas. También esto es muy prometedor en lo que es el descubrimiento de nuevos fármacos a través del análisis de eventos moleculares clínicamente relevantes. Y actualmente se están utilizando nuevos tipos de tecnologías proteómicas combinadas con bioinformática avanzada para identificar firmas moleculares de enfermedades basadas en vías de proteínas y cascada de señalización. Pero esto no se hace aleatoriamente. Se necesitan técnicas que son fundamentales para el descubrimiento y el avance de lo que es la disciplina. Entre las técnicas que podemos ver hay convencionales, avanzadas y de alto rendimiento. Una técnica convencional es la cromatografía de exclusión por tamaño, la cual separa las proteínas de una matriz portadora porosa con un tamaño de poro distinto en función a la permeación. Por lo tanto, las proteínas se separan en función del tamaño molecular. Esto se utiliza para separar proteínas de bajo peso molecular y es una poderosa herramienta para la purificación de complejos proteicos multiméricos no covalentes en condiciones biológicas. En las técnicas avanzadas tenemos el etiquetado ICAD, que es un método de marcaje isotópico en el cual se utilizan reactivos de marcaje químico para la cuantificación de proteínas. Y también tenemos lo que son la espectroscopía de RMN, la cual es una herramienta líder para la investigación de la estructura molecular, el plegamiento y el comportamiento de las proteínas. Las muestras se separan y se realizan mediciones seguidas de enfoques interpretativos para confirmar la estructura. La estructura de la proteína es fundamental en varias áreas de la investigación, como el diseño de fármacos basado en la estructura, el modelo de homología y la genómica funcional. Vemos entre los avances de la ciencia hay ventajas y desventajas. Entre la proteómica encontramos lo que son las ventajas. Las ventajas son que busca soluciones a enfermedades y provisión de tratamientos. Permitirá un correcto diagnóstico de enfermedades,
y provee conocimiento acerca de la estructura de la proteína y sus funciones. Y como habíamos dicho anteriormente, en las aplicaciones, esta permitirá un tratamiento a personas en las cuales el tratamiento no les funciona igual que en otros pacientes. Entre las desventajas, pues básicamente las proteínas son más difíciles de trabajar que el ADN y el ARN. Algunas proteínas son difíciles de analizar debido a su escasa solubilidad. Tampoco funciona bien para proteínas altamente hidrofóbicas y esas pueden desnaturalizarse por la acción de las enzimas, el calor, la luz o mediante una mezcla agresiva, por ejemplo, cuando movemos una yema de huevo. Y está limitado también por el rango de pH. Aquí tenemos la difícil detección de proteínas poco abundantes y solamente una fracción de proteínas sintetizadas pueden ser detectadas en un experimento. Además de que las técnicas de las proteómicas, los instrumentos son de alto costo y poseen maquinarias e instrumentos muy complejos de utilizar. O sea que se debe de tener un alto entrenamiento para poder trabajar en lo que es la proteómica. Bien, llegamos ya a la parte final donde expondremos nuestras conclusiones y recomendaciones. Pero en primer lugar vamos a destacar que lo más importante en esta ciencia proteómica es el proyecto Proteoma Humano, que es un mapa de nuestro cuerpo pero a nivel molecular, que está hecho a base de proteínas y de péptidos. Entonces, esto se convierte en un recurso para ayudar a descubrir cuáles son las funciones biológicas y moleculares de las proteínas. Además, sirve para el diagnóstico de enfermedades y de tratamiento a dichas enfermedades para así poder identificar cuáles componentes del proteoma humano son los que sufren alteraciones en sus niveles de expresión como consecuencia ya sea de algunas alteraciones causadas por agentes externos como bacterias o virus o ya sea alteraciones internas por algún tipo de genoma o cambio en el gen. Como fin, se tiene que esta puede permitir identificar nuevos marcadores de enfermedades y dianas de fármacos, lo que en la última instancia ayudará a diseñar productos para prevenir y diagnosticar y tratar múltiples enfermedades. Como recomendaciones, tenemos que como futuros docentes debemos de investigar para así empaparnos de conocimiento en cuanto a estas ciencias ómicas se refieren, como está la proteómica, la metabolómica, entre otras, ya que significa no tan solo avances en el campo de la biotecnología, sino también avances para nuestra ciencia.